Invito por favor a leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38. Me habría gustado haber leído toda la historia, pero es bastante extensa. Así que vamos a leer la última parte, como de una novela que termina feliz, como es lo que el Señor provee para el final de la vida humana. Aunque la muerte nos humille y nos doblegue, el Señor un día nos levantará glorificados y llenos de vida para vivir en el cielo. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38. Vamos a hacer una pequeña meditación. Dice así la palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué tremenda pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Aquí que el Señor agregue su bendición a esta preciosa porción de su palabra. La verdad que podríamos decir que la máxima consumación de los poderosos milagros del Señor Jesucristo, prodigios y señales, es el sacrificio de Cristo. Y pudiésemos decir que la máxima consumación de la vida expresada en la persona del Señor Jesucristo como aquella semilla que cae a tierra es su resurrección. Por lo tanto, en los evangelios encontramos milagros y prodigios, encontramos vida. Y esa es nada menos que la persona del Señor Jesucristo. Allí está Dios, el Dios hombre, el Dios que se oculta detrás de la sombra de la humanidad, de su humanidad, para poder llevar a cabo los prodigios y señales maravillosos que el Señor Jesucristo pudo hacer como el Dios mismo se encarnado. Allí está Dios oculto en la sombra de su humanidad, para manifestarnos la salvación, para manifestar su gloria, para manifestar la redención por nuestros pecados y tantas, muchas bendiciones más. En este pasaje es muy rico en significado, encontramos muchas expresiones. Por ejemplo, encontramos en el 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjese que siempre Dios va a ser glorificado por el Hijo, y Dios glorifica al Hijo con las manifestaciones que lleva a cabo, que son impresionantes, únicas, exclusivas, que nadie más puede hacer, ni los ángeles, ni los hombres, nadie más que Dios en Cristo Jesús. Esto también la expresión allí maravillosa, dice: vamos a Judea otra vez. Está allí en el versículo 9, no tiene el día 12 horas, el que anda en el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y está diciendo el Señor que esto va a ser para la gloria de Dios. Pero vamos a leer la última parte maravillosa. Hay también otro versículo que dice que el Señor Jesucristo lloró. Una pregunta importante antes de ir, el Señor dice: ¿dónde le pusisteis? ¿Dónde le pusisteis? Dice: ¿acaso el Señor no sabía? ¿Acaso el Señor no lo sabe todo? ¿Dónde le pusisteis? Y esa es una pregunta maravillosa, está lleno de preguntas retóricas, preciosas, que hablan del Señor. ¿Dónde le pusiste? Era para llamar la atención, era para que pusieran atención a la palabra, como el centurión guardaba al Señor Jesucristo cuando estaba crucificado. Esa palabra guardar, eso es observarlo atentamente y tratar de entender lo que está pasando. Entonces, así como nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, guardar atentamente, atentos a lo que Dios nos habla. Y dice: ¿dónde le pusisteis? Llamando la atención, para que dijeran: concéntrese en esto, que es importante, es para la gloria de Dios. Y entonces dice Jesús, profundamente conmovido, otra vez el Señor había llorado. Estaba frente a la tumba de su amigo, y él lloró frente a la tragedia de la muerte, lloró frente a la tragedia de lo que hace el pecado. El Señor le llevó en sentimiento a llorar frente a aquella tragedia que sufre todo el mundo. Todo ser humano tiene que morir. Mire, muchas personas o muchos de nosotros ignoraremos muchas cosas sobre Dios o sobre nuestra existencia, sobre la naturaleza, sobre el espacio, sobre las profundidades del mar, pero ningún ser humano
no está sin conocimiento de que va a morir. Si hay algo que sabe todo ser humano, es que la vida termina con la muerte. Nadie es ignorante a la muerte. Desde que el niño nace, sabe que tiene que morir. Todo ser humano sabe que tiene que morir. Y dice aquí el Señor, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Ese es el corazón del Creador. Ese es el corazón del Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, el Hijo amado de su complacencia. A mí me gusta la expresión de los Hechos de los Apóstoles cuando dice allí en la nube, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd, agrega esa tremenda expresión allí en los Hechos de los Apóstoles, a él oíd. Toda la humanidad debiera escuchar al Señor Jesucristo, todo ser humano debiera escucharlo, es importante. Y dice entonces el Señor, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Fíjese lo que es un sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ese es el término de un cadáver. Con eso finaliza la muerte. El cuerpo en un hoyo oscuro, puesta una piedra encima. Hoy en día se sepulcra y se echa la tierra encima y ya no está ni el cuerpo y ya no se ve aquel que un día existió. Dice que era un sepulcro, una cueva, y así está el pecador perdido, así está el hombre sin Cristo, muerto en delitos y pecados, y está allí en una fosa oscura, en una fosa que donde no puede salir, no podrá salir jamás y está muerto, con una piedra encima, ese pecado que lo condena, ese pecado que lo asedia y que lo aplasta y lo hunde en la oscuridad de la muerte. Esa es la condición de un hombre pecador sin Cristo. Fíjese lo que pasa aquí. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra, y ahí está en rojo, como lo veíamos en la escritura que puso nuestro hermano, quitad la piedra. Ese es un mandato del Señor. ¿Acaso el Señor no podía quitar la piedra con la palabra de su poder? La verdad, hermanos, que Dios no hace las cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestras responsabilidades. Dios tiene su parte y el creyente tiene su parte. Es como allí la alimentación de los 5.000. Él mandó, él hizo el milagro, él hizo el prodigio, la maravilla, solucionó el problema, pero dijo, vosotros repartidlo, hacedlos estar de 50 y 50, y vosotros repartid el pan, y recoged lo que sobra. Dios no acostumbra a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la maravilla que el Señor nos usa en sus obras. Usa a sus hijos, usa a los santos, usa a los que ha redimido. Entonces, hermano, es la maravilla, el privilegio, la dignidad de que un creyente trabaja en la obra de Dios, en la palabra de Dios. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, dice, hiede ya porque es de 4 días. Era un horror para María, para Marta, era un horror para Marta. Era un muerto de 4 días. Estaría ya de un mal olor, estaría ya descompuesto. Todo esto es para la gloria de Dios. El Señor no fue cuando murió Lázaro, esto es para la gloria de Dios. Y ciertamente el Señor se va a glorificar y va a glorificar al Padre con el resultado de esta tardanza. Dios nunca antes, Dios nunca después, Dios en el tiempo perfecto, en el momento perfecto para acudir, como decía nuestro hermano, a nuestras aflicciones, a nuestras tristezas, a atendernos en nuestra vida que nos atormenta aún en esta tierra. ¿Qué dijo el Señor? Frente a aquella explicación que lleva a Dios a que diga Marta, 4 días, está fuera de tiempo, está maloliente. ¿Qué dice el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese es el orden. El orden es creer para ver, no como Tomás el incrédulo, que tuvo que ver para creer, tuvo que meter las manos en las heridas del Señor para poder creer. Eso no es fe, eso es incredulidad. Pero aquí el Señor dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todo hombre que cree en el Señor Jesucristo y le recibe como Salvador, creyendo, verá la gloria de Dios un día, porque el Señor Jesucristo volverá a buscar a los suyos, nos llevará a la gloria del cielo, a la gloria de la presencia de Dios. Pero tienes que creer para ver, no ver para creer. Como dice Santo Tomás, dice el dicho común. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quizás Marta y María no entendían mucho. Marta ya había madurado desde aquel encuentro con el Señor que estaba afanada y María a sus pies. Ahora es otra Marta, es una Marta madura, una Marta que entiende.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Y qué hace el Señor? Lo que todos sus hijos deben hacer en la obra, en el evangelio, en la oración, en todo. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, y a lo alto significa, ¿por qué no dice al cielo? Dice a lo alto, significa a la misma presencia de Dios el Padre, porque iba a hablar con el Dios Padre, con su Padre en este momento tan importante. Padre, gracias te doy por haberme oído. Damos gracias nosotros cuando el Padre nos oye en estos milagros de hoy en día. Cuando un alma se salva es un milagro, que ha escuchado el Evangelio. El Señor Jesús oraba y daba gracias, es un ejemplo para nosotros. Alzando los ojos al cielo, sabiendo que para nosotros es imposible algunas cosas, pero para Dios posible, alzando los ojos a lo alto, a la presencia de Dios. Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por la causa de la multitud, es decir, por testimonio, que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Mire, pocas son las veces que se encuentra esta expresión en la Biblia, cuando el Señor clama a gran voz. Lo hace solamente en los acontecimientos magnos, definitivos, exclusivos, terminantes. Lo hace en la cruz, pero lo hace aquí, frente a la tumba de Lázaro, frente a la muerte, frente a la horrible condición de la muerte, frente al desastre. Lázaro, ven fuera. ¿Sabe? Esa es la voz que escucharemos un día nosotros. Esa es la voz que un día escucharemos nosotros cuando el Señor venga a los que hemos recibido a Cristo. Nos llamará a su presencia, nos dirá, salgan de sus tumbas los que hemos muerto, y a los que estemos vivos nos transformará en un abrir y cerrar de ojos. Esos son los milagros que promete la consumación de la obra de Cristo. Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas. Hay algunos estudiosos que dicen que si el Señor Jesucristo no hubiera llamado a Lázaro por su nombre, todas las tumbas se hubiesen explotado y hubieran vomitado los cuerpos de los salvados, de los redimidos, de los santos. Pero la salvación es personal y el Señor tiene una relación íntima con cada uno, personal. La salvación es personal. Usted se salva creyendo en Cristo. No lo salva una familia cristiana, no lo salva ir a los locales, no lo salva su religión y sus buenas obras, lo salva su relación personal con Jesucristo. Usted tiene que encontrarse con Jesucristo y creer en Él para poder ver la gloria de la salvación. Lázaro, ven fuera. Y allí salió Lázaro, el que estaba muerto 4 días, salió fuera. Hay 3 al menos interpretaciones o explicaciones de cómo salió Lázaro, porque esa tumba era un hoyo que estaba hacia abajo, se dice que tenía escalinatas. Hay 3 conclusiones que dicen cómo salió Lázaro, porque si estaba atado con los lienzos y con el sudario en su rostro. Me quedo con la tercera, porque esta palabra es la palabra del Dios creador de todas las cosas. En Cristo Jesús, Dios se escondía en la sombra de su humanidad para decir, Lázaro, ven fuera con poder. Es el único que tiene poder para levantar los muertos. Nunca nadie ha levantado un muerto. ¿Cómo no creer en aquel que levanta los muertos, que es el mismo Dios creador en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, el Señor de la gloria? Esto es un milagro extraordinario. Es para quedar atónitos, es para quedar expectantes, es para llevarlo siempre en el alma y en el corazón, de que Jesucristo levanta a los muertos, porque Él murió en la cruz, derramó su sangre y entregó su vida, pagando nuestro sucio pecado. Y ha resucitado y está a la diestra de Dios. Y viene hoy en la tarde, o viene mañana, o en un minuto más ya no estaremos aquí y esto quedará botado, todos los medios de comunicación. Y los locales que están cerrados no se abrirán jamás, porque el Señor vino a buscar a su iglesia. Es la maravilla. Es el prodigio y señal del corazón de Dios en Cristo Jesús. Dios se escondía en la sombra de su humanidad para salvarnos en Cristo Jesús. Lázaro, ven fuera. Y allí salió. Y me quedo con esta palabra, que Lázaro salió flotando en el aire. No podía subir las escalinatas, pero salió fuera de la tumba por el poder de la palabra. Dios lo tomó y lo transformó. Así como un día nosotros saldremos de la tumba, no caminando, no arrastrándonos, que podía haber salido a la rastra por esas escalinatas Lázaro. Saldremos en un abrir y cerrar de ojos, flotando espiritualmente, perfectos, a la presencia del Señor, al llamado de su voz.
José Luis Catalán me dirá un día, ven fuera, iré al encuentro de mi Señor. Ojalá que fuera esta noche, ojalá que no llegara a almorzar, no llegara a ninguna de otras actividades que interrumpa mi vida en este día para ir a su presencia. Pon tu nombre allí, pon tu nombre. Juan, ven fuera. Luis, ven fuera. Hoy tú que no tienes a Cristo, el Señor te puede salvar. Este es el Señor que salva. Y los manos y las pies vendados y el rostro envuelto en el sudario. Y le dijo, desatadle, dejadle ir. El pecado te tiene atado, el Señor te puede desatar. El pecado te tiene retenido para morir eternamente en el infierno, pero el Señor te puede desatar con su palabra del Evangelio de salvación y dejarte ir a la libertad, a la libertad. Esta es la maravilla de la persona del Señor Jesucristo, estimado oyente, estimados hermanos. Nos enseña a nosotros los creyentes, le enseña a un mundo pecador que hay esperanza en él. Creer para ver la gloria de Dios, creer en Jesucristo, recibirle como su Salvador, para ver un día allá en lo alto, la gloria de Dios. Oh, que el Señor nos ayude a contemplar a este Jesucristo, a este Hijo de Dios, a este Dios que se oculta en la sombra de su humanidad para manifestarse a nosotros y salvarnos. Que el Señor bendiga su preciosa palabra. Oremos.